¿Sabías que el ciclamen florece justo cuando la mayoría de las plantas se marchitan? Mientras el frío del otoño llega y el jardín parece apagarse, esta planta llena los espacios de color, elegancia y vida. Sus flores parecen pequeñas mariposas que bailan entre hojas en forma de corazón, y lo mejor es que puede florecer durante meses, incluso en invierno, cuando pocas plantas lo hacen. Pero para disfrutar de todo su esplendor, es necesario conocer sus cuidados, su ciclo natural y los errores que debemos evitar para mantenerla viva y florecida por muchos años. El ciclamen, también conocido como violeta de los Alpes, es una planta originaria de la región del Mediterráneo y muy apreciada por su floración prolongada y su aspecto decorativo. Es una planta tuberosa, lo que significa que almacena energía en una especie de bulbo subterráneo llamado tubérculo, que le permite sobrevivir a los cambios de estación y volver a brotar año tras año. Aunque suele cultivarse como planta de interior, también puede adaptarse a exteriores frescos y sombreados, siempre que no esté expuesta al sol directo o al calor excesivo. En cuanto a sus cuidados, la luz es un punto clave. El ciclamen necesita buena iluminación, pero sin recibir sol directo, ya que las hojas pueden quemarse fácilmente. El lugar ideal es una ventana luminosa orientada al este o al norte, donde reciba claridad durante el día sin que los rayos solares la alcancen directamente. Si se mantiene en un lugar oscuro, la planta florecerá menos o incluso dejará de producir flores. En cambio, si se coloca bajo el sol fuerte, las hojas se debilitan y el calor puede hacer que entre en reposo antes de tiempo. La temperatura es otro factor fundamental. Esta planta ama el clima fresco y no tolera el calor. Su rango ideal está entre los 10 y los 18 grados Celsius. Cuando la temperatura sube por encima de los 20 grados, las hojas pueden comenzar a amarillear y las flores se marchitan con rapidez. Por eso, durante el invierno es una de las plantas más agradecidas, ya que florece en condiciones que serían difíciles para muchas otras especies. Si la mantienes en interiores, evita colocarla cerca de fuentes de calor como estufas, radiadores o cocinas, ya que el aire caliente acelera su envejecimiento. El riego es probablemente el punto más delicado del cuidado del ciclamen. No soporta el exceso de agua, y regar desde arriba puede provocar pudrición del tubérculo. Lo ideal es regar por inmersión, colocando la maceta en un recipiente con agua durante unos 10 o 15 minutos para que absorba la cantidad justa desde la base. Luego, se deja escurrir bien el exceso de agua antes de devolverla a su lugar. Es importante esperar a que la capa superior del sustrato esté seca antes de volver a regar. Durante el periodo de floración suele necesitar más agua, pero cuando entra en reposo en verano, el riego debe suspenderse casi por completo hasta que vuelva a brotar. El sustrato debe ser suelto, ligero y con excelente drenaje. Una mezcla de turba, perlita y arena gruesa es perfecta para mantener el equilibrio entre humedad y aireación. Si la tierra es muy compacta, se acumula humedad en exceso y el tubérculo puede pudrirse. Además, es conveniente usar una maceta con orificios en la base para asegurar una buena evacuación del agua. El ciclamen florece generalmente desde el otoño hasta comienzos de la primavera, dependiendo del clima y de los cuidados que reciba. Si la temperatura es fresca y la luz adecuada,
puede mantener sus flores durante 3 o 4 meses seguidos. Cada flor individual puede durar varias semanas, y una planta sana puede producir decenas de flores en una sola temporada. Cuando termina la floración, la planta entra en un periodo de descanso natural. Durante este tiempo, las hojas comienzan a marchitarse y es común pensar que la planta ha muerto, pero en realidad está conservando energía en su tubérculo para volver a florecer el próximo año. Durante esta etapa de reposo, se deben cortar las hojas secas, suspender los riegos y colocar la maceta en un lugar fresco y seco, sin luz directa. Al llegar el otoño, bastará con volver a regar ligeramente para que el tubérculo despierte y comiencen a aparecer nuevas hojas y brotes florales. De esta forma, el mismo ciclamen puede vivir y florecer por muchos años, sin necesidad de reemplazarlo cada temporada. La fertilización también es esencial para que mantenga una floración abundante y duradera. Durante los meses de crecimiento y floración, se recomienda aplicar un fertilizante líquido cada 15 días, diluido en el agua de riego. Este fertilizante debe ser rico en fósforo y potasio, ya que estos nutrientes estimulan la formación de flores y fortalecen las raíces. Por el contrario, los abonos con alto contenido de nitrógeno favorecen el crecimiento de las hojas, pero reducen la floración. En el periodo de reposo, no se debe fertilizar hasta que la planta comience a brotar de nuevo. En cuanto a la reproducción, existen 2 métodos principales. El primero es mediante semillas, que se siembran generalmente a finales del verano o comienzos del otoño, en un sustrato húmedo y con buena ventilación. La germinación puede tardar entre 30 y 45 días y se recomienda mantener las semillas cubiertas con una fina capa de tierra y protegidas del sol directo. El segundo método es la división del tubérculo, que se realiza cuando la planta está en reposo. Se corta el tubérculo en secciones, asegurando que cada parte tenga al menos un brote o yema visible, y luego se deja secar el corte unos días antes de plantarlo para evitar infecciones por hongos. Como toda planta, el ciclamen puede enfrentar algunos problemas si no se le dan los cuidados adecuados. Las hojas amarillas suelen indicar exceso de agua o calor. Las flores que se marchitan rápidamente suelen ser consecuencia de ambientes secos o falta de ventilación. La pudrición del tubérculo se debe casi siempre a riegos por encima o a sustrato encharcado. Además, puede ser atacado por plagas como pulgones, ácaros o thrips, especialmente en ambientes cálidos o con poca circulación de aire. Para prevenirlos, es recomendable limpiar las hojas con un paño húmedo o aplicar insecticidas naturales como el jabón potásico o una mezcla suave de agua con vinagre. Existen más de 20 especies de ciclamen, aunque las más conocidas son 3. El Cyclamen persicum, el más popular en interiores y el que se suele encontrar en viveros. El Cyclamen hederifolium, que soporta mejor el frío exterior y se reconoce por sus hojas en forma de hiedra. Y el Cyclamen coum, de floración temprana y tamaño más compacto, ideal para jardines sombreados. En cuanto a los colores, hay una amplia gama que va desde el blanco puro hasta el rosa intenso, el rojo, el violeta y el lila. E incluso existen variedades bicolores con bordes ondulados o pétalos rizados. Algunas variedades modernas
son perfumadas, mientras que otras son mini, perfectas para interiores pequeños. Una recomendación muy importante es no desechar la planta después de la floración. Si se permite que las hojas se sequen de manera natural, el tubérculo conservará su energía y volverá a brotar la siguiente temporada. Solo hay que mantenerlo en un lugar fresco durante los meses cálidos y, al llegar el otoño, reanudar los cuidados y el riego. Con este ciclo, el mismo ciclamen puede acompañarte por años, floreciendo cada invierno con más fuerza y color. Y ahora que conoces todos los secretos para cuidar tu ciclamen, mantenerlo florecido y hacerlo durar por muchas temporadas, te invito a ver mi video sobre el cactus de Navidad, donde te enseño cómo lograr que florezca con abundancia y qué hacer después de la floración para conservarlo sano y hermoso durante todo el año. Es el complemento perfecto para quienes aman tener su casa llena de color en los meses fríos.